gracias. Hasta mañana, Muy como bien. siempre, un placer. Querido Pablo, bienvenido, muy buenas tardes. Qué gusto verte. ¿Cómo está, Paulino? El gusto también es mío, aquí. En el día después del debate, ¿Massa está ya dando la vuelta olímpica? ¿Massa ya celebra, festeja por anticipado? Ayer se fue con el puño apretado y levantándolo. Bien. Hizo este gesto ayer, cuando se iba, así. ¿No lo vieron ustedes? Ajá. Cuando se lo iba, Así. tras las bambalinas, hizo Bueno. esto. Como saludando al resto. Sí. Tengo mucho para tratar. Acá estamos con Javi Lanari. Vamos a desmenuzar lo que hemos venido haciendo. Ahora, primeras impresiones. Massa ganó por puntos en una pelea de largo aliento. Milei fue a defenderse. A defenderse en el sentido de no sacarse, de no mostrarse emocionalmente alterable fácilmente. Solo eso. Massa fue, mira, la representación que yo tengo es que Massa encarnó anoche al Estado prepotente, además del profesional de la mentira y del cinismo, al Estado prepotente, al Estado abusador, al Estado que no tiene límites en manejarte la vida, espiarte, abusar de vos, encerrarte en la pandemia, generarte el síndrome de Estocolmo, el verdugo, el secuestrador que obliga al secuestrado a enamorarse o a tenerle piedad. Y Milei, lejos de lo que la campaña del miedo ofreció, el peligro para la democracia, el demonio que venía a propender a la venta de órganos, la venta de armas, representaba al sector privado, ahogado por ese Estado, prepoteado por ese Estado, rodeado por ese Estado, interrogado. El factor interrogador de Massa sobre Milei dejó a las claras, en esa ambición desmedida que tiene Massa y que se le notó en el despliegue general que hizo de todos los recursos, profesional, Todos. 100% profesional, con profesionales que lo dotaron de una narrativa y de unas herramientas formidables. Por ejemplo, la inversión que hicieron en Google. Sí, claro. Al principio nos parecía un dato de color. Googleen. Después se dio cuenta que todo eso estaba montado, estaba armado, estaba estructurado. Todo. Habían montado un campamento en Google para que Milei apareciera como un contradictorio, como un loco, como alguien que no tiene palabra. Es decir, todo lo que se le endilga a Massa, históricamente y sin que haga falta consultar en Google. Ahora bien, para los profesionales del análisis político, del análisis de los debates, ganó Massa. Para la gente común, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro en ver inmediatamente las encuestas de diferentes medios de comunicación. Y acá dirán, bueno, lo que pasa, que las redes, el campamento de Milei. Sí, pero yo coincido con vos. Ojo. La Voz del Interior en Córdoba, Sí. 73-26. Sí, de todas maneras, yo creo que acá vas a coincidir conmigo. Una cosa es el análisis de lo que estrictamente sucedió en el debate o creemos que ocurrió, respecto a quién dominó la escena, en qué terreno se jugó la discusión, que finalmente el que termina interrogando es aquel que tenía que dar explicaciones, que el que terminó siendo interpelado era el que tenía que interpelar, que el que tenía que avanzar y atacar fue el que se terminó defendiendo. Todo eso que nosotros decimos. Yo creo que eso no exime de sostener lo que vos estás afirmando, que pese a todo ello, nada puede haber cambiado y que incluso en algún sector, en algún lugar, en aquellos votantes más equidistantes, inclusive esta imagen del Massa sábelo todo, que todo lo cobija, todo lo cubre y que es hegemónico y que es implacable en el ejercicio de esa hegemonía, finalmente le haya despertado el temor a esa consolidación de una hegemonía que la sociedad está intentando de que no lo sea tal. Ahí está la clave. ¿Correcto? Pasado el debate, la pregunta que yo le haría a la gente, ¿quién te produce más miedo hoy? ¿Massa o Milei? Este Massa interrogador, hegemónico, prepotente, soberbio, canchero. Hubo momentos en donde le faltó repentización quizá a Milei y le hubiera dicho, no te alteres tanto, Sergio, calma. ¿Quién es el loco?
Sí, yo creo que ¿Quién Milei era el loco? no tuvo su noche, estuvo muy lejos. Porque hubo un primer momento, en la primera parte del debate, Massa parecía desorientado. Lo buscaba a un Milei que no reaccionaba como Massa quería que reaccionara. Sí. Por sí o por no, Sí. por sí o por no, por sí o por Pero no. en la economía fue Massa el que preguntó, no Milei. Por supuesto. En la economía sobreactuó Massa y no habló de Por Massa. supuesto. Eso- Y se jactaron de hablar de Milei, de un futuro. Es lo que venías improbable. diciendo vos muy bien, que en ningún debate donde un oficialismo Va tiene a la todas las de reelección. perder y va a la reelección, se discute al candidato opositor, se discute al oficialismo. Correcto. De Bueno. hecho, cuando fueron a la reelección Trump y Bolsonaro, discutían a Trump y Bolsonaro. Cuando Obvio. en el arranque quisieron discutir a Trump y Bolsonaro, el sistema político perdió tanto Sí. en Brasil como en Estados Unidos. Fueron eficaces al sacarlo, al no permitirle la reelección, pero muy ineficaces en impedir que llegue al poder. Ahora, yo hoy siento una división entre el campamento de nosotros, los analistas, los periodistas, los que analizamos el sentido común, el debate, cómo debería haber estado. Sí. Parecemos los profesores de box que saben cómo un pugilista tiene que Los dar el técnicos que knockout. armamos el equipo, digamos, que está jugando. Ahora, la gente hace rato que lo vio venir a Milei antes que nosotros. Antes que los principales cráneos del análisis político, Sí. los principales encuestadores. O sea, la gente lo advirtió antes a Milei. Así que yo tomaría una cuota de humildad ante las sentencias de algunos diarios de hoy sobre la ventaja de Massa. Justamente mirá qué paradoja. Lo había bautizado ventajita Macri a Massa. ¿La ventaja de Massa no será pírrica? La ventaja de Massa, el triunfo de Massa aparente de ayer, ¿no será un triunfo a lo pirro? Por esto que estamos planteando, ¿no generará empatía con el débil? ¿Empatía con el que fue interrogado? Sí. ¿Y prevención con el interrogador? Sí, genera sí un enigma. Si la misma, Lo pregunto. Si la misma preparación con la que Milei se movió ayer es la que va a tener el cuadro de fiscalización de la Libertad Avanza, el enigma se acrecienta. Si va a haber profesionalidad al final del camino y si van a recurrir a la política que pareció darle herramientas a Milei después de la general, con el acercamiento con Burrich, sectores de Juntos, con el propio Macri, etcétera. Si va a recurrir a eso o si va a seguir en la improvisación. Creo que ese es un andarivel que Milei va a tener que despejar. Tiene todavía 3 días, pero lo tiene que hacer él y los propios. Hoy la vi a Diana Mondino escribiendo tweet diciendo algo propositivo. Es este el momento, es esta la oportunidad de cambio, hay que militar, hay que convencer a alguien. Casi diciendo lo mismo que Massa. Vos tenés que darle una salida, tenés que darle un propósito a la campaña. Hay un análisis experto No en es solo por defecto del otro que llegás al voto. Hay un experto en narrativa que es Lisandro Bregant, joven, brillante, me encanta sus análisis, que viene hablando de empatizar con el dolor. Sí. Ayer yo creo que el interrogador Massa, el soberbio Massa, el prepotente Massa, el sobrador Massa, conocedor de todos los rincones del Estado, le dio la oportunidad a Milei por primera vez en ser el representante del ciudadano oprimido, el representante del ciudadano acosado por el Estado, el representante del ciudadano encerrado en la pandemia, el representante del ciudadano agobiado por los impuestos, el representante del ciudadano que labura pero que no recibe nada a cambio, que ve cómo los impuestos que paga se los distribuye a diestra y siniestra para los clientes de la hegemonía que se pretende prorrogar. Y si hay algo que hubo en los últimos días, es la corporización, la encarnación de la casta en plenitud. Todos o casi todos los que salieron, empresarios, banqueros, dueños de medios, periodistas, jueces, Rectores de universidades. rectores de universidades, Presidentes de clubes de fútbol. presidentes de clubes de fútbol, Científicos e investigadores. todos tienen alguna Intelectuales. razón de temor de perder sus conchavos con el Estado. Es la casta la que reacciona frente al peligro Milei. Bueno, como siempre, por exceso se peca. Ese es el enorme riesgo de Massa, que se sobregire, suele ocurrirle. Es un riesgo, lo advierten los propios. Mira, Massa tiene un descalce con la realidad, así como Milei
tuvo un descalce con su noche, que era Exacto. supuestamente la de Sí. ayer. En ambos casos, la sociedad, en una forma trascendente y desequilibrante, va a ir a una opción. No va a ir a elegir, va a ir a optar. Totalmente. Cierro con esto, Paulino, para liberarte. En el primer debate dijimos, che, le dejaron pasar a Massa todo. ¿Te acordás? Sí. En el primer Santiago del debate Este. de las PASO, Massa pasó desapercibido, no le refregaron el tema Insaurralde, ni siquiera la economía. La sacó barata Massa. Le pedíamos a Bullrich que representara justamente a esa parte de la ciudadanía, que le enrostrara a Massa ser el autor principal de la inflación, la pobreza, el dólar desbocado. Ahora le pedíamos lo mismo a Milei. Milei no lo hizo. Me decía un amigo del exterior, yo lo tuiteé. Si hay que pedirle a Milei que nos recuerde todos los días lo que nos hace este gobierno, el problema no es Milei. Y esta entonces es la pelota ante la gente, la pelota hacia la gente. En algún momento es la gente la que tiene que prescindir de la papilla dada en la boca. Las evidencias. ¿Hace falta alguna evidencia más de quién es Massa, más Cristina Fernández, más Alberto Fernández, más la Cámpora, más la hegemonía del kirchnerismo en estos 20 años que nos han traído acá? Ya más pruebas no. Es la gente empoderada que va a tener que decidir. Otra faceta de populismo, un populismo renovado, más hegemónico, más Venezuela, más Cuba, o un cambio incierto, es cierto, incierto. Finalmente, ¿Milei qué es? Un principiante. ¿Milei qué es? Un advenedizo. Milei no es un experto en el Estado. No, es un bastante... ¿Qué queremos o qué quiere la gente? ¿Un experto en el Estado que sepa tocar todas las botoneras a tal punto que sepa dónde la botonera le da un retorno a algún amigo? ¿O queremos a alguien que reforme este Estado que le ha servido a la casta y a todos sus socios que hoy reaccionan con temor? Al final planteás, ¿es una elección en favor del sistema o contra el sistema? Absolutamente. Por esa fue la razón del aparecer de Milei. Milei apareció como un síntoma de un sistema fallido. O sea que si sobregirado Massa logra volver a poner la impronta en un sector de la sociedad equidistante de que esa es la elección a favor del sistema o contra el sistema, Massa le habría dado la excusa a alguien para ir a votar a Milei. Massa, lo voy a poner en términos cinematográficos, del Señor de los Anillos. Massa es el jefe de los orcos que han reaccionado porque ven peligrar la hegemonía de su reino. Querido amigo, un placer. Hasta mañana, señor. Hasta Gran mañana. programa y buen lunes. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando hora 17, el día de...